¿Hay crisis en España? ¿Qué va a pasar este año 2023 con las personas que emigren desde otros países a España para vivir, para trabajar y para formar sus proyectos de vida? ¿Qué está pasando en este país y no solamente en España, sino en el resto del continente europeo con el tema del desempleo, con el tema de la inflación, con el tema de la guerra de Ucrania y con todas esas cosas que afectan el día a día de las personas que viven aquí? Estas y muchas cosas más las vamos a hablar en este video, así que quédate hasta el final. Primero hay que decir que España es un país multicultural, muy diferente a muchos países de Europa porque aquí realmente se gestan muchas de las opciones culturales más grandes de todo el continente. ¿Qué quiere decir esto? Que este país abre las puertas y es la casa de miles de inmigrantes de todas partes del mundo, desde latinoamericanos, desde africanos, asiáticos, europeos, del Medio Oriente, de todas partes. Entonces, como muchas personas se aglomeran en este país ofrece muchas oportunidades para personas que quieran emigrar acá. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertas cosas porque no todo es tan fácil para todo tipo de perfiles. No es lo mismo emigrar como turista a emigrar como estudiante o como profesional o tal vez con motivos diplomáticos. La situación cambia dependiendo de cada cosa. Primero hay que decir que hay mucha gente que se pregunta que si en España hay crisis en este momento. Hay que entender primero qué es la palabra crisis. No es lo mismo una crisis en Europa que en América Latina. Las crisis en estos continentes son muy diferentes porque en América Latina se pega mucho más fuerte que en Europa. Mientras que, por ejemplo, en un país como Venezuela, el tema de la crisis es no poder pagar la cuota de la casa o la cuota de la hipoteca cada mes. Aquí en España hace unos años, el tema de la crisis era, por ejemplo, no poder cambiar de coche, de carro cada cierto tiempo, cada 2 años o así. Sin embargo, ahora esta crisis se ha acrecentado mucho y muchas familias aquí reportan que la crisis también les está pegando en el tema de la alimentación, que a veces de pronto sienten que no pueden comer tanto como antes o no pueden viajar tanto como lo hacían antes por diversos factores económicos, que son, vuelvo y lo repito, no solamente a nivel nacional, sino también de todo el continente. De hecho, a nivel mundial hay una inflación tremenda, hay una burbuja económica que está afectando también a los Estados Unidos, también está afectando a otros países de Europa, Latinoamérica desde luego. Entonces todo esto se debe primeramente y digamos teniendo en cuenta los eventos recientes a la pandemia. ¿Qué fue lo que pasó en la pandemia en el año 2019-2020? La economía de todos los países se estancó porque hubo que parar todo tipo de negocios y todo tipo de sectores económicos. Por ejemplo, en España el sector hotelero se tuvo que obviamente cerrar y esto afectó profundamente porque muchos negocios aquí en España, en las principales ciudades como Madrid, Barcelona, de pronto las ciudades hacia el sur también en Andalucía, las ciudades más turísticas se tuvieron que ver frenadas por ese tema porque sencillamente pues como no había turismo, entonces se pararon los bares, las discotecas, los restaurantes y los hoteles. En este sentido es muy importante tener en cuenta que muchos de los sectores económicos de España dependen directa o indirectamente del turismo. No solamente en España, sino también en países como Portugal, como Francia, el Reino Unido. Entonces, durante este tiempo, digamos que la economía se vio fuertemente afectada, cosa que hasta hoy en día se siguen viendo los efectos colaterales. Otro punto muy importante de esto es la crisis alimentaria que está provocada aquí porque se tiene que tener en cuenta que España es un país que produce mucho en el sector agrícola, en el sector, digamos, también ganadero, pero sin embargo hay cosas que no se producen aquí y hay que importarlas desde otros países. Por el tema de la coyuntura social que está atravesando Europa en estos momentos, estos procesos se han visto afectados seriamente. Por lo tanto, digamos que hay una crisis alimentaria en el sentido de que la canasta familiar está subiendo mucho de precio y muchas personas pues no alcanzan a llegar a final de mes para cubrir estas cuestiones de dinero. Esto en gran medida pues afecta a todos los sectores, pero particularmente a las personas que están recién llegadas, que de pronto se están empezando a acomodar en el país, que están empezando a manejar el euro. Suele suceder que muchas personas cuando emigran desde América Latina hacen, digamos, cuando pagan en euros cada cosa que compran, automáticamente hacen el cambio a su moneda local. Eso, digamos, me pasaba a mí viniendo de Colombia. Yo hacía cada pago y como traía dinero de Colombia, hacía el cambio por la moneda de mi país. Entonces, pues que hasta ese momento el euro pues llevaba muchísima ventaja con respecto al peso colombiano.
Entonces eso también es un punto importante a tener en cuenta. Otro punto también es el aumento inmobiliario. Aquí en España, en las principales ciudades, pues hay un aumento significativo en este tema debido a que hay una burbuja inmobiliaria en la cual hay muchas personas demandando, digamos, lugares donde vivir y muy poca oferta. Entonces, en este sentido, hay que tener en cuenta que, como dicen por ahí, no hay cama para tanta gente. Entonces, como hay muy pocos sitios, entonces para alquilar habitaciones y todo esto y pisos, apartamentos, entonces en algunas ciudades, en algunas partes del país tienden a encarecerse. He hablado con muchas personas que me cuentan que hace, por no ir muy lejos, 4 o 5 años más o menos, los alquileres no estaban tan costosos. Esto evidentemente empieza a afectar el bolsillo de la gente y de hecho por ejemplo, alquilar una habitación hace de pronto 3 años más o menos podría costar 250, 280, una habitación decente, ¿no? Obviamente. Hoy en día ya no se bajan de 450, 500, 600 euros. Entonces en muchos casos se ha doblado el precio de las habitaciones y en otros hasta podría decirse que también se ha triplicado. Y ni qué decir, digamos, de la compra de vivienda, que sale mucho más caro hoy en día. Muchos inversionistas hoy en día dicen que se viene una crisis económica muy fuerte este año en España por el tema, bueno, también de los bancos y el aumento de los tipos de intereses de los bancos centrales, cosa que se venía previendo desde más o menos el 2018, la gran crisis que sufrió España en esos años y que poco a poco se fue recuperando, pero por diversos factores otra vez como que volvió al mismo círculo vicioso. Y algunos expertos en economía dicen que este año va a haber otra crisis. Sin embargo, dicen que esa crisis es buena porque España necesita, o sea, antes de que sea demasiado tarde y que la crisis explote peor, es mejor que explote antes y que el efecto no se vea, digamos, tan fuerte como lo se vería dentro de unos años más. Algunos medios de comunicación dicen, por ejemplo, que el Banco de España ve probable que la crisis financiera empeore la incipiente recuperación que ha venido dándose en España durante estos últimos 3 años. Y sin embargo que para este año haya una desaceleración de la economía en el PIB. Dicen más o menos que se estima una desaceleración del 1.6% del PIB para este año 2023 y que sin embargo algunas otras personas dicen que de pronto esto no va a golpear tan fuerte como de pronto otras personas piensan. Otros medios de comunicación también dicen que la OCDE apunta a que España sufrirá en el 2023 el peor año de la crisis. Esto pues va de la mano con el tema de la inflación, con el tema de la guerra en Ucrania, con el tema de los impuestos también que están cobrando aquí, como muchas personas se están quejando de todo este tema, porque básicamente España lo que está haciendo es gastar más plata de la que gana. Entonces tienen que buscar de alguna manera cómo recobrar, digamos, el dinero que están invirtiendo en ayudas sociales, por ejemplo ahorita con el tema de los refugiados y bueno, entre muchas otras cosas más. Y también obviamente hay que mencionar el tema del desempleo. España es uno de los países con mayor desempleo de Europa porque es un poco contradictorio porque se dice también que hay fuga de talentos. Porque muchas personas aquí en España salen de la escuela, se forman en la universidad, hacen un posgrado o lo que sea y posteriormente se van para otro país a ejercer su carrera. Entonces en parte hay empleo y en parte no porque depende del área en la que tú te vayas a enfocar. Si por ejemplo buscas áreas como construcción, como agricultura, áreas del campo, desde luego, áreas como el turismo, en estas áreas se dice que sí hay vacantes laborales y que están empezando a necesitar personas extranjeras para que cubran esos cupos que los españoles usualmente no quieren cumplir. Por lo tanto, se dice que sí hay mucho empleo. De hecho, se están haciendo constantemente convocatorias para llamar latinoamericanos para que vengan y trabajen en esos puestos de trabajo. Y pues obviamente le aporten, le den un granito de arena al sistema económico del país. España es un país que viene año tras año, bueno, desde hace muchos años con un tema muy fuerte con el tema de las pensiones. Las pensiones aquí pues cada año como que tienen un mayor peso en el tema de la sociedad porque las personas mayores cada año son más y las personas jóvenes en edad productiva cada año son menos. Por lo tanto, de aquí a un tiempo, ponle 20 años o tal vez 30, esta carga pensional se va a ver muy desbalanceada porque va a haber más gente recogiendo dinero que gente aportándole al sistema pensional. Por lo tanto, y pues una buena solución para eso es el tema de la inmigración.
el tema de que los extranjeros trabajen en esos puestos que los españoles no quieren. Y bueno, eso fue así como a grandes rasgos lo que significa la crisis en España. La pregunta que si hay crisis en España, tal vez pueda ser que sí, pero no es de pronto tan fuerte como muchos medios lo quieren hacer ver. Que este año va a haber crisis, posiblemente algunos economistas piensan que sí, otros piensan que no. Lo cierto es que España ya se encuentra en crisis, pero es una crisis que permite hacer muchas cosas, permite todavía trabajar, permite vivir de una manera decente y permite tener una calidad de vida óptima. Pese a que, como ya lo mencionamos, la canasta familiar esté bastante elevada, también la burbuja inmobiliaria y todo este tipo de cosas, aún así España es un país en el que se puede vivir. Habrá que esperar cuál es la situación de Europa de aquí a los próximos años. Pero por ahora esa es la situación actual. Si les gustó este video, no olviden compartirlo, dejar su like, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay video nuevo. Y amigos, sin más que decir, nos vemos en una próxima ocasión.